Soy Adriana Zulie y hoy me toca desarrollar el tema correspondiente a la unidad 2, la percepción, desde el enfoque del procesamiento de la información, la que tienen como bibliografía el autor García Alvea. El texto se llama Notas introductorias al estudio de la percepción. Este texto tiene alguna complejidad porque es un texto donde se va a explicar, bajo el enfoque del procesamiento de la información, una actividad cognitiva, como es el procesamiento de la información en términos de la función de la percepción, y es un modelo de explicación funcional y también bastante abstracto, por lo que a lo mejor les va a presentar alguna dificultad a la comprensión, pero trataremos de llevarlo de la manera más llevadera posible, más fácil posible. Iremos despacio en esta clase y bueno, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Igual van a tener otros soportes como PowerPoint y van a tener también el soporte de la lectura, el guión de la clase. Esta clase va a ser escrita y pasada a un archivo de Word para que ustedes puedan tener mayor acceso. También en el desarrollo de este video vamos a ir alternando algunas fotografías, algunas imágenes que puedan ayudarlo a comprender mejor de lo que estamos hablando. La percepción es el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. Por lo tanto, la percepción implica siempre, habíamos dicho, una relación intencional. Esta relación, la importancia que tiene la percepción, que queremos repetir y destacar, es que es la base de entrada de todo conocimiento del mundo, pero además como función cognitiva alimenta las demás funciones cognitivas. García Alvea nos va a diferenciar una relación que se establece entre el tipo de objeto, es decir, va a distinguir dos tipos de objetos. La percepción de un objeto material que tiene que ver con qué es lo que se percibe y está relacionado fundamentalmente con la estimulación física que nos proviene, que registramos a partir de los sentidos. Pero por otra parte, va a diferenciar y va a distinguir una percepción de un objeto formal. Esta dimensión del objeto formal, que también la va a caracterizar como una dimensión intencional con S, responderíamos a la pregunta de cómo se percibe aquello que se percibe, es decir, cómo intervienen los procesos de significación del sujeto en términos de la percepción. Por lo tanto, esta dimensión intencional que corresponde al objeto formal nos va a dar cuenta de cómo se produce la percepción, cuáles son los procesos que intervienen y cómo se interactúa la percepción con otras funciones cognitivas para quedar provista de significación. Aquí vamos a estar hablando de la intervención del sistema general. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos dar para esto es, nosotros podemos reconocer una letra A aunque esté escrita en diferentes tipos de fuentes. Es decir, aunque sea escrita en diferentes formas y diferentes tipos de fuente, siempre vamos a saber que es una letra A. Por otra parte, si percibimos un árbol, también vamos a discriminar o categorizarlo según qué tipo de árbol sea. Vamos a entender que es un pino o que es un ciprés. Con respecto a los estímulos, García Alvea va a reconocer y diferenciar dos tipos de modalidades en lo que es la estimulación perceptiva. Primero va a denominar una estimulación proximal. ¿A qué se refiere con la estimulación proximal? Al patrón concreto de energía que actúa sobre los distintos receptores sensoriales y produce un efecto físico. En cambio, la estimulación distal es el objeto o evento que participa en la génesis del estímulo proximal y que va a convertirse después en el referente del acto perceptivo. A continuación les voy a presentar un gráfico donde se ve cómo se construye la percepción de un cubo. Ahora lo vemos a continuación.
Como vimos en el gráfico presentado en la imagen anterior, ver un objeto es el estímulo distal, mientras que la luz reflejada por su superficie y tal como esa luz incide en los fotorreceptores de la retina, en este caso, es el estímulo proximal. Es decir, que lo que percibe un sujeto es siempre el estímulo distal, pero tiene que dar con ese estímulo distal a partir de la estimulación proximal. El estímulo distal es incognoscible para el sujeto si no es a través de esta refracción que se da de ese estímulo distal en el estímulo proximal. Ahora, ¿qué pasa? Es a partir de este estímulo proximal que el sistema reconstruirá posteriormente como actividad mental lo que conoce del estímulo distal, logrando un percepto que va a ser lo más claro posible en términos de la representación que tiene de este estímulo distal. Es decir, vuelvo a repetir, el estímulo distal como objeto es incognoscible por el sujeto, ya que solo puede conocer sus efectos y uno de esos efectos es aquello que se registra a través de la estimulación proximal. La traducción sensorial y la traducción funcional. La traducción sensorial implica la transformación de la energía estimular que proviene por los diferentes sistemas sensoriales y cómo se transforma en una respuesta sensorial. Ahora, la pregunta que queda y que se hace García Alvea es cómo esa energía de tipo neural puede transformarse en una representación, es decir, cómo se codifica y es capaz de producir símbolos, y que sean dichas representaciones la base sobre la que actúan los procesos perceptivos propiamente dichos. A esta transformación en esa energía, de esos eventos neurales en procesos perceptivos propiamente dichos, la va a llamar traducción funcional. Es decir, el mecanismo de traducción funcional transforma los eventos físicos implicados en la traducción sensorial en elementos simbólicos. Las características de la transformación funcional es que es una operación física, pero que es una operación física y no simbólica. Pero esta operación física produce símbolos. Es decir, que los datos que ingresan a partir de nuestros órganos sensoriales van a tener un tratamiento informativo por parte de los mecanismos cognitivos de la percepción y van a constituir una representación del estímulo, una representación proximal de aquel estímulo que primeramente fue distal y van a ser el input del sistema cognitivo. Es decir, que la función del sistema cognitivo es pasar de esta representación proximal a una representación distal que remite al objeto percibido. A lo largo de la clase hemos estado viendo y diferenciando los tipos de objetos, definiendo la percepción, definiendo también en qué consiste la estimulación, en qué consisten las diferentes traducciones, las traducciones relacionadas con los registros sensoriales que tienen que ver, que tienen una codificación neural, y cómo de ahí se pasa a una traducción funcional que va a tener una codificación simbólica. Ahora, ¿cómo podemos integrar o cómo explica García Alvea que se produce la interacción y la integración entre estos dos tipos de funcionamiento, perceptivo? Es decir, cómo se integra lo periférico con el sistema cognitivo central. Esto es lo que va a explicar a través de un diagrama que está hacia el final del texto y que también yo se los voy a presentar a partir de una imagen. Pero vamos a tratar de ver cuáles son los procesos que intervienen en la formación finalmente de un percepto. ¿Qué implica el procesamiento perceptivo? ¿Cómo lo explica el autor? Acaba de ver, dijimos que participaban en este tipo de procesamiento diferentes tipos de operaciones de mucha complejidad, en términos de qué significa transformar un registro sensorial en una representación cognitiva. En estas operaciones, las operaciones que van a intervenir en este proceso, digamos, que permite el procesamiento cognitivo
de la información, García Alvea los va a delimitar en dos tipos de procesos bien diferentes. Al primer proceso, que es el que viene aportado por la energía y que está guiado por los datos sensoriales, los va a llamar procesos de abajo arriba o bottom-up. Y va a delimitar un segundo tipo de procesos, que son los procesos que corresponden a los que vienen, a la información que viene del sistema cognitivo general y que se encuentra de alguna manera y que le otorga significación a la información recibida por los datos. A estos segundos procesos los va a llamar top-down. Entonces, los procesos bottom-up, que son los procesos de abajo arriba, tienen como característica ser procesos altamente eficaces, muy rápidos e implícitos, y también tienen como características que están restringidos al tipo de información. En cambio, el segundo tipo de procesamiento con el que van a interactuar estos datos aportados por los registros sensoriales y la traducción sensorial van a interactuar y se van a integrar para que finalmente se pueda construir un percepto con procesos de arriba a abajo, que son los que denominamos top-down. Estos procesos son los que disponen de todas estas operaciones, guiadas conceptualmente, guiadas de alguna manera cognitivamente, es la que permite, que dispone de toda la información del sistema cognitivo general. Estas operaciones son las que van a contribuir al resultado perceptivo, integrando la información nueva con la información del sistema general. Yo les quería contar también cómo esa integración y esa interacción muchas veces puede tener tensiones. Hay un efecto de un autor que se llama Strops, que les voy a mostrar finalmente una imagen para que lo puedan percibir más claramente, donde se les presenta a los sujetos colores distintos. Ahora, estos colores luego se les presenta abajo, textualizados, es decir, escritos, con significados diferentes a lo que es la percepción del color. Lo que va a mostrar Strops es que en este caso se producen interferencias o tensiones entre los datos que provienen de abajo arriba, es decir, guiados sensorialmente, que serían los colores tal como los percibimos, y cuando los queremos denominar a partir del significado que está escrito en el texto. Esto lo vamos a ver en la filmina que sigue. ¿Vieron que les cuesta leer los colores cuando están escritos con otro significado, cuando uno tiene que otorgarle significación a un dato perceptivo? Finalmente, y ahora sí, les voy a presentar la imagen que modeliza de alguna manera, que da el modelo de funcionamiento a través de un esquema, de un diagrama, acerca de cómo se produce el procesamiento perceptivo. Si ustedes ven en la imagen, van a ver que comienza con el estímulo distal. En una línea punteada se corresponde con el estímulo proximal, pero los que realmente mantienen una línea de unión entre sí son a partir del estímulo proximal y a partir de ahí la interacción que van a tener los diferentes tipos de transducción y cómo esto interactúa con el sistema cognitivo general. Espero que el diagrama del procesamiento perceptivo les sirva para comprender y poder de alguna manera tener una imagen, un modelo acerca de este funcionamiento. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Les agradezco su atención y bueno, espero que les haya servido la clase.